chicos, ¿me escuchan ahora? Sí, Sí, profe. profesora. Chicos, ¿me escuchan? A mimir de nuevo.
Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, profe, se escucha. Ya, perfecto. Disculpen, tuve unos problemas. Tuve problemas con el Teams. Del viernes estoy teniendo en la tarde, ya empecé con los problemas, avisé y parece que aún persisten. Ya, vamos a revisar la guía 1. En la plataforma LMS quedó la guía 1, ¿la tienen ahí descargada? La guía 1 no alcanzamos el jueves a revisarla, ¿cierto, chiquillos? No, profesora. Ya, vamos a revisarla al tiro. Abren la guía 1. En la plataforma virtual, para los que no la han descargado, estadística. La guía 1 y vamos a repasar los tipos de variables. Ya voy a revisar si está grabando, si está grabando. Ya, chiquillos. Entonces vamos a revisar. Ya. Les voy a compartir mi pantalla para los que no tienen. Ahí. Ahí. ¿Pueden ver mi pantalla, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a revisar. Dice, determine qué tipos son las siguientes variables. Si son variables cualitativas, indique si es nominal u ordinal, y si son cuantitativas, indicar si son discretas o continuas. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Repasando, una variable cuando es cualitativa de tipo nominal, ¿cierto? Corresponde a un atributo que en sí en las categorías no requiere orden, no tiene un orden natural. En cambio, la cualitativa ordinal requiere un orden natural entre las categorías, ¿ya? Las cuantitativas de tipo discretas, ¿cierto? Son una cantidad finita, ¿ya? Generalmente números enteros, ¿ya? No pertenece a los reales, sino que pertenece a los números naturales, ¿ya? No admite decimales. En la cuantitativa continua, sí, ya puede estar en un intervalo, ya tomando el cero y no tomando el infinito, puede tomar cualquiera de sus valores. Entonces, por tanto, ahí se indica que es una variable de tipo cuantitativa continua, ¿ya? Entonces, por tanto, en la letra A, nivel de educación, clasificado como el recorrido básico, medio, técnico, universitario. ¿Qué tipo de variable sería el nivel de educación? Cuantitativa. ¿Cuanti o quali? Cualitativo. Cualitativa, muy bien. ¿Y de qué tipo? ¿De qué escala? Ordinal. ¿Nominal
Ordinal, muy bien, ¿ya? O sea, requiere un orden entre sus categorías, muy bien. El nivel de educación, ¿ya? La letra B, número de piezas en la vivienda. Número de piezas en la vivienda. Cuantitativa discreta. Muy bien, ¿cierto? Es una cantidad finita, ¿cierto? Se sabe que tiene un término, por tanto es cuantitativa discreta. La letra C, sexo, codificado como 1 hombre y se codificó 2 mujer. ¿Qué tipo de variable es? El sexo ¿Es cualitativa nominal? cualitativa de tipo nominal, ¿cierto? Ahí se indicó que uno era hombre, pero no es por orden, sino que ahí perfectamente se pudo haber codificado el 2 como hombre y el 1 como mujer, ¿ya? Fue un caso, ¿cierto? Ahí un caso normal, ¿cierto? Ahí que se codificó, pero no requiere orden entre las categorías, ¿ya? Cualitativa de tipo nominal. La letra D, temperatura que está en grados Celsius. La temperatura que está en grados Celsius. ¿Qué le pusieron? Cualitativa ordinal. La temperatura ya es una cantidad que está en un rango, ¿cierto? En un rango de intervalo infinito. Cuantitativa discreta. Cuantitativa de tipo continua, la temperatura, ¿ya? La temperatura es de tipo continuo porque está, ¿cierto? En un intervalo, está medido, es una medición, ¿ya? Entonces, cualquier medición, en este caso está en grados Celsius, por tanto, ¿cierto? Toma cualquier valor en los reales, ¿ya? Entonces, cuantitativa continua, la temperatura. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe, se entendió. Ya, perfecto. La letra E, estado civil, ¿cierto? Ahí están las categorías del estado civil como soltero, casado, anulado, viudo. Están las categorías propias del estado civil, de acuerdo, ¿cierto? A lo que se les preguntó según las categorías de esa variable, se quiso incluir en un cuestionario qué tipo de variable sería el estado civil. ¿Cualitativa ordinal? Cualitativa no requiere orden entre las categorías. Ya da lo mismo, ¿cierto? Casado, soltero, anulado, viudo. Da lo mismo el orden de las categorías, ¿ya? Entonces, por tanto, es cualitativa nominal, el estado civil, ¿ya? Cualitativa de tipo nominal. La letra F, el número, ahí en vez de en, el número D, ¿ya? El número de tarjetas de crédito. Ahí la letra F, en la en, colóquenle D, el número de tarjetas de crédito. ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa discreta. Cuantitativa de tipo discreta, ¿cierto? Se sabe que hay un término finito, una cantidad, ¿cierto? Números enteros. Muy bien. La letra Y, el tiempo que tardé yo, ¿cierto? Y ustedes en conectarse a Teams hoy. El tiempo. ¿Qué tipo de variable sería? Ahí dicen llegar a la universidad hoy, pero la vamos a actualizar, ¿cierto? A conectarse a Teams. El tiempo. ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa discreta. El tiempo se mide, ¿cierto? Puede ser medido en horas, en minutos, segundos, días, ¿cierto? Meses. El tiempo en sí, ¿cierto? Toma un valor, la medición, ¿cierto? Toma un valor que va, ¿cierto? Siempre corriendo, siempre va, no se puede tomar un valor, no se sabe, ¿cierto? Es infinito el recorrido que toma el tiempo. Entonces, por tanto, el tiempo, la variable tiempo, es de tipo cuantitativa continua,
¿Ya? Cuantitativa continua. La letra H. El número de personas en una muestra de 50 que prefieren una marca determinada de cerveza. ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa discreta. Muy bien, ¿cierto? Se sabe que hay un término, una muestra, y hay un número específico que prefieren una marca determinada. Muy bien, cuantitativa de tipo discreta. La letra I. La cantidad de gas que se usa al mes para calentar un hospital. La cantidad de gas que se usa al mes para calentar un hospital. No es el número de balones de gas, sino que es la cantidad de gas, ¿cierto? Eso no se puede medir, eso se mide, por tanto tiene un valor infinito, ¿cierto? Entre un valor y otro. Entonces eso no se sabe exactamente el valor, ¿cierto? Cuánto hay entre una medición y otra, por tanto esa variable es de tipo cuantitativa continua. Ahora, si se les preguntara el número de balones de gas, ¿cierto? Se sabe que a lo mejor hay 3, que se ocupan a lo mejor 2, ¿cierto? 1 o ninguno, ¿cierto? Ahí toma un valor, ¿cierto? Finito, el número de balones de gas, pero acá, ¿cierto? Es una medición, la cantidad de gas que se usa al mes para calentar un hospital. Puede tomar cualquier valor en un intervalo, por tanto es cuantitativa de tipo continuo, ¿ya? La letra J dice el número de diarios que vende el centro cada mes. El centro es un establecimiento. Entonces ahí se colocó en comillas, dice el número de diarios que vende un establecimiento cada mes. ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa discreta. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Se sabe que tiene un término. La letra K, la tuberculosis, un diagnóstico. ¿Presenta o no presenta? Indicado con 2 categorías. ¿Qué tipo de variable sería? Cualitativa nominal. Muy bien. No requiere orden entre las categorías, ¿cierto? Tiene atributos correspondientes a esa categoría, por tanto es cualitativa nominal. Muy bien. La letra L. Cantidad de operaciones realizadas en un día. Cantidad de operaciones realizadas en un día. Cuantitativa discreta. Muy bien. Se sabe, ¿cierto?, que hay un término. Muy bien, finito. Cuantitativa de tipo discreta. La letra M, tipo de tumor, clasificado como estómago, garganta, esófago. Solamente en esas 3 categorías. ¿Qué variable sería el tipo de tumor? Cualitativa nominal. Muy bien, ¿cierto? Es un diagnóstico, no requiere orden entre las categorías, da lo mismo uno del otro, por tanto es cualitativa de tipo nominal. Muy bien. La N, intensidad del dolor, leve, moderado, severo. ¿Qué tipo de variable sería? Cualitativa ordinal. Muy bien, ¿cierto? Va de menos a más. Entonces, por tanto, eso indica, ¿cierto?, un orden natural entre las categorías, cualitativa de tipo ordinal. La letra O, consumo alcohol, clasificado en las categorías como sí y no. ¿Qué tipo de variable sería el consumo de alcohol? Cualitativa nominal. Muy bien, ¿cierto? No requiere orden entre las categorías, un atributo, por tanto es cualitativa de tipo nominal, ¿ya? El número 2, ¿cierto? Me indican ahí un extracto, ¿cierto? Un extracto de una investigación, y nos dicen ahí, en una universidad que ofrece un programa de posgrado especializado en manejo de desechos peligrosos, dice, para planificar futuros cambios, se hizo una encuesta
para determinar los antecedentes y objetivos de los 223 estudiantes que actualmente están inscritos en el programa. O sea, se hizo alusión ahí a una muestra por conveniencia, ¿ya? Solamente de los que se inscribieron y los que no se alcanzaron a inscribir, ¿cierto? Ahí quedaron fuera. Entonces, por tanto, hizo alusión solamente a una muestra, un tamaño muestral por conveniencia ahí, ¿ya? Entonces dice ahí, la gráfica circular, muestra un gráfico circular ahí, que eso de ahí, después, ¿cierto? Yo se los voy a mostrar, yo después les voy a ayudar a construir, vamos a construir también gráficos. Aquí muestra un gráfico de torta o circular, donde cada círculo corresponde a una categoría y a un porcentaje correspondiente a la categoría, ¿ya? ¿Alguna consulta, Adolfo? Profe, respecto Dime. a la primera, sí, a la ítem 1, Sí, dime. con la, déjeme buscarla la guía, que me quedé metido con esa. Segundito. Ya no hay problema, sí, hagan las dudas no, consulten. Estamos revisando. Con la H, que con la H me confundí. Sí. Sí, el número de personas, ¿cierto? Esa variable. Te pueden Sí. preguntar el número de personas en una muestra de 50. Entonces ahí, ¿cierto? Te están preguntando por el número de personas específico que prefieren una marca determinada. Por tanto, es una cantidad finita. ¿Ya? Entonces, si ahí te hubiesen preguntado un ejemplo. Cantidad finita. Ah, Por claro, eso es finito. la cantidad finita. Ah, ya. Claro, ¿tú le pusiste cuantitativa continua? Cuantitativa nominal. O sea, No existe cuantitativa nominal, no. Existe cualitativa de tipo nominal y cualitativa de tipo ordinal. Cuantitativa de tipo discreta y no sé, cuantitativa de tipo... ¿Ah? le puse cuantitativa de la otra, perdón, que por eso me había confundido. Continua. Sí, Ah, no, esta llega a un término finito. ah, ya. Entonces, el número de personas, ¿cierto? Hay una muestra ya de 50, pero hay un cierto número de personas que prefieren una marca. Entonces, ahí va a ser menos de 50, ¿cierto? Que prefieren una marca determinada. O bien las 50, pero se sabe que hay un término, ¿ya? Entonces, el número de personas es entero, ¿cierto? Se mide en un número entero. Entonces, por tanto, ahí es cuantitativa discreta. ¿Ahora quedó claro, Adolfo? Sí, me quedó claro. Vale, Ya, gracias. ya. Sí, cualquier duda, chiquillos, me dicen, profesora, aquí la hice de otra forma, explíquenmela de nuevo. Ahí ustedes vamos revisándola, ¿ya? Entonces dice ahí que cada círculo, ¿cierto? Corresponde a un porcentaje correspondiente a una categoría. Eso muestra este gráfico circular de un extracto de una investigación que se realizó. Entonces, nos piden identificar la población, la unidad de análisis, ¿ya? La variable y su recorrido. Ahí tenemos, ¿cierto? Un tamaño muestral por conveniencia de una población. Entonces, ¿cuál sería esta población? Los estudiantes de la universidad. La totalidad de estudiantes, ¿cierto? Del programa de posgrado, ¿ya? Del programa de posgrado especializado más en manejo de desechos peligrosos de la universidad. Esa sería nuestra población objetivo, ¿ya? Esa sería nuestra población objetivo. ¿Cuál sería nuestra unidad de análisis? ¿Quién nos entregó información para poder... Los estudiantes, ¿cierto? Inscritos. Muy bien. ¿Cuál sería la variable? ¿Qué se quiso medir acá? ¿Cómo este gráfico, a través de qué variable se realizó? El tipo de licenciatura. El tipo de licenciatura. Muy bien. Esa es la variable. ¿Cuál es el recorrido que toma la variable? Biología, química, la Muestra, carrera. ¿cierto? Todo estos recorridos, biología, química, geología, ingeniería química, muy bien, ingeniería civil, otros, ¿cierto? O sea, representa 6 categorías el tipo de licenciatura correspondiente a esta investigación. Muy bien.
La letra B. ¿Cómo clasificaron la variable? Cualitativa nominal. Muy bien, ¿cierto? Indica categorías, pero no hay un orden entre ellas, por tanto es cualitativa de tipo nominal. Muy bien. Vamos con la tercera. Dice, entre el 14% y 20% de los menores de 19 años a nivel nacional sufre algún tipo de trastorno emocional, cuyas causas son múltiples. En la región del Maule, ¿ya?, se consideró una muestra de 20 de estos jóvenes que padecen de este tipo de trastornos, resumiéndose la información recopilada en la siguiente tabla. Se muestra ahí, ¿cierto?, una tabla de distribución de frecuencias, donde muestra, ¿cierto?, la variable, muestra la cantidad, ¿cierto?, y muestra el porcentaje, la frecuencia absoluta y muestra la frecuencia relativa porcentual. Y nos dicen acá, identifique la población, ¿ya?, unidad de análisis, variable y su recorrido. ¿Cuál sería la población acá? ¿Cuál sería la población? Los menores de 19 años de la región del Maule Muy que bien. sufren. Los jóvenes menores de 19 años de la región del Maule. Muy bien. Esa es nuestra población objetivo. ¿Ya? ¿Cuál sería la unidad de análisis? Los 20 jóvenes. La unidad de análisis serían los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes. Que en sí, ¿cierto? De acuerdo a esta población, a través de estos 20 jóvenes se calculó ese tamaño muestral. Muy bien. La variable. ¿Cuál sería la variable? Lo de El trastorno emocional. Cierto, las causas del trastorno emocional o el trastorno, ¿cierto? Los tipos de trastorno emocional, como la quieran llamar, la variable trastorno emocional, de toda esa forma está correcta escrita. ¿Cuál sería el recorrido que toma esa variable? Causa del trastorno, trastorno emocional, tipo de trastorno emocional, ¿ya? Ahí en la tabla en sí la nombraron la variable como causa del trastorno emocional, ¿cierto? Esa sería nuestra variable. ¿Cuál es el recorrido que toma? Herencia familiar. Los que están en el cuadrito. Exacto, ¿cierto? La deficiencia en habilidades sociales, los hechos negativos, la alteración endocrina y la herencia familiar. O sea, en esas 4 categorías toma el recorrido de las causas del trastorno emocional. ¿Cuál sería entonces, qué tipo de variable serían las causas del trastorno emocional? ¿Qué tipo de variable sería? Cualitativa. Cualitativa, muy bien. ¿De qué escala? Nominal. Nominal, muy bien, ¿cierto? No requiere orden entre las categorías. Muy bien. La número 4 dice, un tecnólogo médico resume la información recopilada durante el mes de enero del año 2018 de los exámenes que miden el nivel de triglicéridos de las personas atendidas en el consultorio de la zona norte de la ciudad de Curicó. Muestra, ¿cierto?, una tabla de frecuencias donde muestra solo la frecuencia absoluta, ¿ya?, de la variable mostrada allí. Dice ahí, la letra A, identifique la población. ¿Cuál sería la población? Las personas atendidas en el hospital de Curicó. La totalidad, ¿cierto? El total de personas atendidas en el consultorio de la zona norte de la ciudad de Curicó, ¿ya? El total. ¿Cuál sería la unidad de análisis? ¿Cuál sería la unidad de análisis? Los exámenes.
las personas atendidas, ¿ya? A través de esas personas, recuerden que la unidad de análisis es quien a nosotros nos proporciona información. Entonces, por tanto, en esa tabla, en la frecuencia absoluta, recuerden que es el número de unidades de análisis correspondiente a la categoría. Entonces, ahí hay 90 personas, ¿cierto?, que atendidas que tienen un nivel de triglicérido normal. 270 personas que tienen un nivel de triglicérido con límite alto. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, la unidad de análisis, quien a nosotros nos proporciona la información, ¿ya? La entidad que nos proporciona la información, en este caso, fueron las personas, ¿cierto?, atendidas en el consultorio de la zona norte de la ciudad de Curicó, a través, ¿cierto?, de esa totalidad, ¿cierto? Hubo una muestra por conveniencia ahí y solamente, Profesora, ¿cierto? Sí, dime. tengo una duda, como que ahí no sería lo mismo la población con la unidad de análisis, porque la población dijo lo mismo que la La unidad de población análisis. es la totalidad, la totalidad, ¿cierto?, de personas que se atienden en la zona norte, el total. Pero ahí, ¿cierto?, hubo un muestreo por conveniencia en el cual ahí cuando se sume el 90 más 270 más 140 más 100 va dando un tamaño muestral, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Sí, Entonces ese tamaño muestral es de acuerdo a la totalidad, o sea, las personas que a lo mejor se atendieron pero no fueron, ¿cierto?, exclusivamente ese día o no fueron en el mes de enero, en ese año, no se atendieron pero estaban, ¿cierto?, inscritas, no se tomaron en cuenta. Entonces ahí esa muestra fue de justamente las personas atendidas, solamente las personas atendidas. Entonces ahí hubo un muestreo por conveniencia. ¿Se entiende? sí. El total, porque la unidad de análisis son las personas atendidas. O sea, hay 90 personas se atendieron y correspondió un nivel de triglicérido normal. Pero dentro, ¿cierto?, hay una población objetivo que es la totalidad de personas del consultorio, la totalidad de personas del consultorio de la zona norte. ¿Ya? Entonces, Pero no, como la unidad de análisis sería las personas atendidas en enero. claro, las personas atendidas, ¿cierto?, en el mes de enero en el consultorio. Ellas nos proporcionaron información, ¿cierto? Nos proporcionaron esa información y en la cual nos permitió medir, ¿cierto?, el comportamiento de la variable. Que en este caso, ¿cuál es la variable que se midió? Nivel de triglicéridos. El nivel de triglicéridos, muy bien. Entonces, por tanto, ¿qué tipo de variable sería el nivel de triglicéridos? ¿Tiene un comportamiento, un orden natural? ¿Va de menos a más? Cualitativa ordinal. Muy bien, ¿cierto? Tiene un comportamiento, las categorías tienen un orden natural, ¿cierto? Por tanto, es cualitativa de tipo ordinal. Muy bien. La número 5 dice, el tratamiento de los niños con desórdenes de la conducta puede ser complejo. El tratamiento se puede proveer en una variedad de escenarios dependiendo de la severidad de los comportamientos. Además del reto que ofrece el tratamiento, se encuentra en la falta de cooperación del niño o de la niña y el miedo y la falta de confianza de los adultos. Para poder diseñar un plan integral del tratamiento, el psiquiatra de niños y adolescentes puede utilizar la información del niño, la familia, los profesores y de otros especialistas médicos para entender las causas del desorden. Para ello, un psiquiatra local ha considerado una muestra aleatoria de 20 niños del hospital de Talca, ¿ya? Anotando el tiempo necesario que requiere en cada niño para lograr un plan integral del tratamiento, obteniéndose los siguientes datos en horas. Ya aparecen ahí las mediciones que fueron en horas. Entonces nos dicen, identifique la población. ¿Cuál sería la población?
El total de niños con desórdenes de la conducta. El total de niños, pero del hospital de Talca, ¿ya? La totalidad de niños del hospital de Talca, ¿ya? A través de esa población, ¿cierto? Se identificó una muestra, ya de 20 niños que fueron elegidos al azar, de la totalidad de niños del hospital de Talca, de la población de interés. Ya de ahí se extrajo una muestra. Entonces, esa sería la población, ya la totalidad de niños del hospital de Talca. ¿Cuál sería la unidad de análisis? ¿Quién nos está proporcionando la información, cierto? ¿Quién nos ayudó a tener esos datos ahí, esas horas? ¿A través de quién el psiquiatra pudo, sí? De los niños con desórdenes de la conducta. Los niños, ¿cierto? Los niños que tienen ese desorden. Muy bien. ¿Cuál sería la variable? ¿Cuál sería la variable? Los 20 niños. La variable es, ¿qué se midió ahí en esos datos? ¿Qué El intentó tiempo medir? necesario para el plan El integral del tratamiento. El tiempo, ¿cierto? El tiempo fue registrado ahí, muy bien. El tiempo que fue medido, ¿cuál fue la medición del tiempo que se realizó? ¿Cuál fue la medición del tiempo? ¿Fue en años? ¿Fue en La hora. meses? En horas, ¿cierto? Muy bien. 6 horas, 7. Está considerado como un número entero, pero no por eso deja de ser qué tipo de variable, el tiempo. Puede tomar cualquier valor en un intervalo, uno por acotar coloca números enteros, ¿cierto? Pero en sí el tiempo, ¿qué tipo de variable sería? Cuantitativa. ¿Cuantitativa de qué tipo? eh, discreta. Cuantitativa de tipo, en las horas, ¿cierto? Hay infinitos valores, se sigue midiendo entre cada una de estas horas. Entonces, Profe, ¿quién pero conecta? da igual que ahí esté ordenado, supongamos que salga 6, 7, 8, 9. Ahí Da es lo, que da lo ahí mismo. igual da como para confundirse, porque yo igual le puse cuantitativa discreta, por lo mismo. Claro, uno a veces cuando anota con enteros, ¿cierto? Uno anota con enteros, uno dice, ah, no, entonces se sabe que es finito. O sea, no, ahí se demoró 6 horas. Pero el tiempo, ¿cierto? El tiempo en sí, no toma un valor específico en un intervalo. El tiempo va corriendo, siempre va corriendo. Hay milésimos, ¿cierto? De información, de datos que va corriendo entre una hora y otra. Entonces, por tanto, no toma un valor específico. Ahí uno siempre coloca en enteros, ¿sí? Para abreviar, igual que la edad. La edad uno dice, ustedes dicen tengo 20 años, profesora. ¿Cierto? Ustedes nunca me van a decir tengo 20,5, ¿cierto? Porque ahí hay meses, ustedes tienen días, ¿cierto? Tienen segundos, minutos. Entonces, siempre la edad, y uno coloca siempre 20, 21, 19, 18, 25, ¿cierto? Uno va digitando la edad de acuerdo a números enteros, ¿cierto? Siempre se tiende a confundir la edad, ¿cierto? A veces con el tiempo, con cuantitativa discreta. Se confunde porque uno nunca nota, ¿cierto? Tampoco el peso, también, ¿cierto? El peso no coloca 58,6 kilos, sino que uno coloca 58 kilos. La medición como entera, pero en sí, ¿cierto? No es entera, sino que está en una medición. Y acá la medición fue en horas. Entonces, por tanto, también no es de tipo cuantitativa discreta, sino que es continua. ¿Se entiende, chiquillos? Profesora, Dime.
Entonces, el tiempo, el peso y la edad siempre va a ser Siempre es cuantitativa. continua. Ah, Sí, ya. de la Gracias. forma que se mide. Sí, la edad siempre es cuantitativa continua, el tiempo por donde se le mire, ¿cierto? El peso, ¿cierto? En la única, también se suele en la estatura también se suele confundir porque cuando está en centímetros, uno le coloca 178 centímetros, ¿cierto? Eh, 160 centímetros, 158 centímetros, ¿cierto? Entonces dice, está en entero, entonces es discreta, pero no, está en una medición, ¿cierto? La estatura también está en centímetros, por tanto, no toma un valor específico en un intervalo. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Para que revisemos la guía 2, descarguen la guía 2. La guía 2. Entonces acá dice en la última hora, han acudido al servicio de urgencias de un hospital 20 pacientes cuyos datos de ingreso se encuentran resumidos en las siguientes tablas. ¿Cierto? Se les presentó información ahí de dos variables y dice que identifiquemos la primera variable, ¿ya? El nivel Identifiquemos de dolor. el nivel de dolor, ¿cierto? Muy bien. O dolor también, si le colocaron dolor también está bien. Entonces, ¿cuál fue el recorrido de esa variable dolor? Leve, intenso y moderado. Ya, leve, intenso, moderado. ¿Y qué tipo de variable sería el dolor? Cualitativa nominal. El nivel de dolor ya va en un orden natural, ¿ya? Entonces, por eso quería que me dijeran el tipo de variable antes de ordenar el recorrido, ¿ya? Entonces, la variable, ¿cierto? Va de leve, moderado, intenso, ¿ya? Leve, moderado, intenso. Entonces, es un tipo de variable cualitativa no, ordinal, ¿ya? Cualitativa de tipo ordinal. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es la... Dime. ¿Podría explicar de nuevo eso, profe? Da igual Por su- entonces de qué manera se expresa en la tabla. En la tabla se expresa, por eso cuando el compañero me dijo leve, intenso, moderado, lo dejé hasta que me dijeran qué tipo de variable era. Pero sí, ¿cierto? Importa el orden entre las categorías, por tanto, ¿cómo iría ordenado en el recorrido? Entonces, cuando ustedes me dijeran, profe, es cualitativa ordinal, entonces cambia el recorrido, ¿cierto? Nos cambia a leve, moderado, intenso, ¿cierto, chiquillos? Ahora sí, Entonces la variable sería cualitativa ordinal. cualitativa ordinal, el nivel de dolor, ¿ya? Requiere un orden entre las categorías, ¿ya? ¿Se entendió? Requiere un orden entre las categorías, leve, moderado, intenso. ¿Cuál sería la otra variable que ustedes identifican ahí? ¿Cuál sería la otra variable que ustedes identifican ahí? El El diagnóstico. diagnóstico. Muy bien, ¿cierto? ¿Cuáles son el recorrido que tiene el diagnóstico? Neumonía, bronquitis, diarrea. Y asma. Asma, ¿cierto? O sea, tiene 4 categorías ahí, ¿cierto? Es el recorrido que toma el diagnóstico. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de variable sería el diagnóstico? Cualitativa nominal.
esa variable, ¿cierto? Es cualitativa nominal, no requiere orden entre las categorías. Muy bien. Entonces voy a mostrarles una pizarrita. Yo compré una tableta digital para que fuéramos haciendo los ejercicios. Todavía no me llega, así que la pizarra del Teams no me funciona para nada porque tengo no, los números me quedan pero horrible, así que les voy a compartir que ustedes vean la cámara y les voy a mostrar la pizarrita, chiquillos, ahí para que construyamos juntos la tabla de frecuencia. Yo voy anotando y ustedes me van diciendo, profe, no se ve. Ya, yo voy anotando ahora. ¿Logran ver que hay una pizarra ahí? ¿Logran ver, chiquillos? Sí, profe. Me baja un poco la cámara. Ahí. ¿Se Ahí, ve? sí, ahí sí. Perfecto. Entonces voy a anotar. ¿Cómo se construye entonces, chiquillos, la tabla para el ordinal? ¿Cómo construiríamos una tabla de frecuencias para una variable cualitativa ordinal? ¿Qué iría? ¿Cómo se construiría? Le colocamos el título, ¿cierto? Le colocamos un título que sería tabla, le vamos a colocar tabla 1, ¿cierto? Indicándole un orden. Sería distribución de frecuencias, distribución de frecuencias para Profesora, dime, ¿puede dejar de compartir su pantalla para que usted se vea más grande? ya. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Ya. Yo voy a ir borrando ya, porque es media chiquitita, así que colóquenle el título y vamos borrando para irla construyendo, ¿ya? Distribución de frecuencias para la variable sería dolor, para la variable dolor, ¿ya? Dolor de los pacientes atendidos en servicio de urgencia. De los pacientes atendidos en servicio de urgencia. Ese es el título que le van a colocar a la tabla. ¿Lo logran ver bien? Sí, profe. Ya. Colóquenle ese título y vamos a construirla. Entonces, ¿qué es lo que lleva una tabla de distribución de frecuencias para una variable cualitativa? Cuando anoten el título, me dicen porque lo vamos a borrar para construir la tabla. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Voy a borrarle arriba también la tabla de frecuencia. Esperemos que esta tableta me llegue en la semana.
Ya. Entonces, va primero la clase, ¿cierto? Entonces, la clase correspondería a la variable. Entonces, en este caso, ¿cierto? Vamos a colocarle el dolor que va después del título, ¿cierto? Va el dolor. Por tanto, acá va a ir, ¿cierto? La frecuencia absoluta. Va a ir la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la vamos a abreviar. La vamos a ir abreviando. La frecuencia absoluta va a ir acá la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Acá va a ir la frecuencia relativa porcentual, que le vamos a colocar un porcentaje. Le vamos a colocar acá un porcentaje para abreviarlo, ¿ya? La relativa porcentual. ¿Quién más nos estaría faltando? ¿Cuál más nos estaría faltando para construir el dolor? ¿Nos faltan más o la dejamos hasta ahí? Hasta ahí nomás, profe. El nivel de dolor es una variable cualitativa ordinal. ¿Por cuánto? ¿Cuál nos está faltando? Nos está faltando La frecuencia relativa La porcentual acumulada. acumulada. Muy bien, la frecuencia relativa acumulada, le voy a colocar acum, y nos faltaría también la acumulada, le voy a colocar porcentual acá, un porcentaje acumulado, ¿ya? La acumulada porcentual, ¿cierto? Esas dos no estarían faltando. Por tanto, la tabla de frecuencia para una variable que es cualitativa ordinal queda, ¿cierto?, con todas esas columnas, ¿ya? Donde la frecuencia absoluta, en este caso, ¿quién vendría siendo? ¿Quién nos está proporcionando la información? La unidad de análisis de ese ejemplo, ¿cierto?, de los pacientes, sería el número de personas o el número de pacientes, ¿cierto? Entonces, por tanto, el nivel de dolor acá va de leve, moderado, intenso, ¿ya? Leve, moderado, intenso. ¿Qué más? El total. Leve, moderado, intenso y el total. ¿Ya, chiquillos? Entonces ahí completamos la tabla. ¿Cómo nos quedaría esa tabla de frecuencia? ¿Cómo nos quedaría esa tabla de frecuencias ahí? En la frecuencia absoluta, en leve, ¿qué le colocaríamos ahí? Nuestro primero, el número de pacientes con dolor leve. ¿Cuántos serían? 6, creo. 6, muy bien, ¿cierto? La primera frecuencia absoluta sería 6. ¿Cuál sería moderado? ¿Cuántos serían de moderado? 3. 3, muy bien, 3. ¿Cuántos serían intenso, la categoría intenso? 11. 11. ¿Cuánto nos suma la frecuencia absoluta de las categorías? 19. ¿Cuánto nos da el N? 20. 20, ¿cierto? N es igual a 20. A los 20 pacientes, ¿cierto?, que llegaron al hospital, que llegaron al servicio de urgencia. Entonces, por tanto, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa ahora? La frecuencia relativa, ¿cómo calculamos nuestra primera frecuencia relativa? El 6 dividido por el total, que sería 20. Muy bien, ¿cierto? Sería eso, ¿cuánto? 0,6 dividido en 20 sería 0,3 0,3 o 0,300, profe. dejémoslo en dos decimales mientras. Dejémoslo en 2 decimales, 0,30. Después sería 3 dividido en 20
sería ¿cuánto? 3 dividido en 20, 15. 0,15, muy bien. Después sería 11 dividido en 20, que sería ¿cuánto eso? 0,55. 0,55, muy bien. ¿Cuánto nos da la suma de la frecuencia relativa? ¿Cuánto nos tiene que dar? 100%. 1. Porque es la proporción. Recuerden que la frecuencia relativa es la proporción. Después al lado, ¿cuál viene? El porcentaje, ¿cierto? Al lado viene el porcentaje. Entonces acá en el porcentaje, ¿cierto? Nosotros colocamos, ¿cuánto sería entonces el porcentaje primero? Sería 0,30, nuestra primera frecuencia relativa multiplicada por, si es porcentaje, ¿cuánto lo multiplicamos? Por 100. Entonces aquí sería 30%. ¿Cuánto sería 0,15%? 15. 15%, muy bien. ¿Y cuánto sería 0,55%? 55%. ¿Cuánto nos suma entonces la porcentual, la relativa porcentual? 100%. Esa sí que nos suma 100%. Esa sí que nos suma 100%. Muy bien. Ahora vamos con la relativa acumulada. ¿Cómo calculamos la relativa acumulada? Sería nuestro primer valor de la frecuencia relativa, ¿cierto? 0,30. 0,30. Le sumamos ¿cuánto? El 0,15. ¿Y cuánto sería 0,30 más 0,15? 0,45. 0,45, muy bien. Y 0,45 más 0,55, ¿cuánto nos va a dar ahí? 1. 1, muy bien, ¿cierto? Hasta ahí llega nuestra frecuencia relativa acumulada. Y la porcentual acumulada, ¿cuánto tendría que ser acá? Profe, ¿podría 100%. explicar de nuevo cómo se saca la 30. frecuencia relativa acumulada? Por supuesto, por supuesto. El primer valor, nuestro primer valor de la relativa acumulada, ese 0,30, viene de nuestro primer valor de la relativa, ¿ya? Y la relativa es la frecuencia absoluta de la primera categoría dividido en el total. ¿Sí estamos claros ahí? ¿Con el primer profe. valor? Ya. Luego se le va sumando el siguiente. Se le va sumando el siguiente 0,30 más 0,15. ¿Cuánto valor acumulado? 0,45. ¿Ya? Entonces, nuestro segundo valor de la frecuencia relativa es el acumulado del primero más el segundo. ¿Se entiende? El Sí. primero más el segundo. Nos dio 0,45. El tercero sería la suma del primero más el segundo, ¿cierto? Que sería 0,45. Le sumamos el tercero. ¿Cuánto sería ahí? 1. 1, muy bien. Entonces ahí terminamos con la acumulada, ¿ya? Entonces por eso es importante, chiquillos, que en la frecuencia, ¿cierto? En la frecuencia relativa acumulada y la acumulada porcentual sea calculada para una ordinal. Y en la ordinal uno le coloca acá las clases ordenadas, leve, moderado, intenso, ¿cierto? O bajo, medio y alto, dependiendo la variable, ya básico, medio, universitario. Dependiendo la variable cualitativa ordinal, uno le va calculando la acumulada, porque después uno dice, ¿cierto? Después acá, el porcentaje acumulado, el primero, ¿cuánto sería? 30%. El segundo, 45%. Muy bien, y ahí 100%, ¿cierto? Entonces uno dice después, a lo más, dice el 45% de las personas que llegaron a atenderse al servicio de urgencia, a lo más el 45% de esas personas tiene un nivel moderado, un nivel de dolor moderado, ¿ya? En cambio, uno no lo podría interpretar para una cualitativa nominal, porque la nominal no requiere orden entre las categorías. Por tanto, aquí en estas categorías, si fuese nominal, ¿cierto? No podríamos calcularle la acumulada. No tendría sentido, porque no tiene orden. ¿Me entienden? No tiene sentido calcular. ¿Se entiende cómo se construyó para el dolor? Sí, profe. Ya. ¿Cómo interpretamos entonces
yo les di, ¿cierto?, la interpretación de la porcentaje, de la porcentual acumulada. Entonces, ¿cómo interpretaríamos, cierto, la frecuencia, la tabla en sí? Nosotros decimos, tomamos el porcentaje. Entonces tomamos el porcentaje, miramos esa columna para poder interpretar. ¿Ya, chiquillos? Miramos, entonces decimos, miren, un 30% de las personas que se atendieron en el servicio de urgencia tienen un dolor leve. Un 15% de las personas que se atendieron en ese servicio de urgencia tiene dolor moderado y un 55% de las personas que se atendieron en el servicio de urgencia presenta un dolor intenso. ¿Ya? Entonces podemos decir, ¿cierto? Ahí después cuando veamos las medidas de resumen de las cuantitativas, ¿cierto? Uno ahí está interpretando la moda. ¿Han escuchado de la moda? Sí. La moda es el valor, ¿cierto?, que más frecuente en una variable cualitativa, ¿ya? Y en la cuantitativa es el que más se repite, pero eso después lo vamos a ver. Entonces uno también puede interpretar aquí el mayor porcentaje, puede decir el mayor porcentaje, ¿cierto?, de los pacientes atendidos en el servicio de urgencia presenta dolor intenso con un 55%, con un 55% de los pacientes. De esa forma, ¿cierto?, nosotros interpretamos. ¿Anotaron la interpretación, chiquillos? ¿La anotaron? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya, por supuesto. Entonces, la interpretación. 30%, el 30% de los pacientes atendidos en el servicio de urgencia presenta un dolor leve. Un 15% de los pacientes que llegaron a atenderse al servicio de urgencia presenta un dolor moderado y un 55% de los pacientes que se atendieron en el servicio de urgencia presenta dolor intenso. ¿Ya? Presenta dolor intenso. De esa forma se interpreta la tabla de frecuencia. Es mejor, chiquillos, interpretarla de acuerdo al porcentaje. ¿Ya? Entonces, teniendo el porcentaje, ¿cierto? Porque ahí estamos abarcando nuestra muestra, ¿cierto? Nuestra muestra de 20 pacientes. En sí, la cantidad para interpretar la frecuencia absoluta no nos dice nada. Que nosotros digamos 6 pacientes llegaron a atenderse, ya. Pero necesito, de acuerdo a la muestra, ¿quién tomó la muestra? El porcentaje. O en este caso, ¿cierto? También la frecuencia relativa propiamente tal, que es la proporción, pero en términos de proporción uno nunca interpreta, sino que uno lo lleva a el porcentaje, a la relativa porcentual. ¿Ya? ¿Quedamos claros con el dolor? Vamos a construir el diagnóstico. ¿Ya? ¿Puedo borrar la tabla? Ustedes me dicen cuando borre la tabla. Anótenla y me dicen cuando la borre. Profe, ¿podría repetir qué sale arriba en cada tabla? Por O sea, supuesto. dolor, al lado algo dice, no sé. El dolor, frecuencia absoluta. Aquí la frecuencia absoluta. Al lado dice frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Al lado dice porcentaje. Porcentaje. Acá dice frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Y en la última columna, porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado. ¿Sí? ¿La acerco más? ¿Acerco más la...? Está bien, ahí la anoté, gracias. Ya. ¿Se logran ver bien los números, chiquillos? Sí, sí, los números se ven bien. Ya. Anoten ahí en la tabla y
y hacemos el dolor. El diagnóstico, perdón. Profe, Dime, entonces, ¿para qué variable se hace la tabla completa? para una cualitativa ordinal. Las variables que son cualitativas de tipo ordinal. Ahí se hace la tabla completa. En este caso, para el diagnóstico, ¿cómo tendríamos que construirla? ¿La puedo borrar? Sí, profe. Ya. Ya. Entonces, ¿cierto? ¿Qué título le van a colocar al diagnóstico? El siguiente título. Se los voy a dictar. ¿Ya? En el primero le habían colocado tabla 1, ¿cierto? Ahora le van a colocar tabla 2. Tabla 2, punto. Tabla 2, punto. O se los voy a anotar aquí. Tabla 2, punto. Distribución de frecuencias, distribución de frecuencias para variable diagnóstico, para variable diagnóstico, diagnóstico de los pacientes atendidos en servicio de urgencia, de los pacientes atendidos en servicio de urgencia. ¿Ya? Ese es el título, que lo coloqué al ladito para... Pero ese título va arriba, va aquí, ¿ya? Tabla antes, va aquí arribita antes de la tabla. Entonces ahora, ¿cuál sería la variable? ¿Cuál sería la variable? ¿Qué tendría que ir acá? Diagnóstico. Diagnóstico, muy bien. El diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico. Entonces el diagnóstico presenta ¿cuántas categorías? Neumonía. 4, ¿cierto? Neumonía. Da lo mismo el orden. Asma. Ustedes la pueden tener ahí más desordenadas que yo. Lo importante es que la frecuencia absoluta concuerde con la categoría de ustedes, ¿ya? Asma, bronquitis y diarrea. Y acá viene el total, ¿ya? Siempre a la tabla se le coloca un total, ¿ya, chiquillos? Entonces, por tanto, acá, ¿cuánto sería el número de pacientes con diagnóstico de neumonía? La primera frecuencia absoluta. 5. Muy bien, ahí sería 5. ¿Cuántos por asma?
3. 3, muy bien. ¿Cuántos por bronquitis? 4. 4, muy bien. ¿Cuántos por diarrea? 8. 8. ¿Cuánto suma entonces el número de unidades de análisis en cada categoría? 20. 20. Muy bien. Entonces, por tanto, ahora calculamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa de la primera categoría, 5 sobre 20. Después 3 sobre 20. Después 4 sobre 20. Después 8 sobre 20. Y después la suma tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto es 5 sobre 20? 0,25. Muy bien, 0,25. ¿Cuánto es 3 sobre 20? 0,15. 0,15, muy bien. 4 sobre 20, 0,2. 0,20, ¿cierto? 8 sobre 20, 0,4. muy bien, 0,40, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que sumar todas estas frecuencias relativas correspondientes a cada categoría? 1. 1, muy bien. Entonces acá construimos también el porcentaje, o sea, la relativa porcentual. Si la relativa es 0,25, multiplicamos, ¿cierto?, la primera por 100, sería 25%. La segunda, 0,15, sería 15%, la tercera sería 20% y la última sería 40%. ¿Cuánto nos suma entonces la porcentual? ¿Cuánto nos debe sumar? 100%. 100%. Muy bien. Entonces, de esa forma se construye la nominal, la cualitativa nominal. Acá no se calcula la relativa acumulada ni la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Porque acá da lo mismo las categorías, el orden de las categorías. Aquí ustedes le pueden haber colocado asma antes que neumonía, bronquitis antes que asma, ¿cierto? Si ustedes la construyeron diferente a la como la construí yo, si está correcto, lo importante es que esté correcto la frecuencia absoluta, que ahí sean 5 personas atendidas por neumonía, no que sean 4. Entonces lo importante acá en la nominal es que esto esté correcto, la frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia relativa correspondiente a cada categoría. Eso es lo que importa. Entonces, ¿cómo interpretamos esta tabla? De la misma forma, ¿cierto? 25% de los pacientes atendidos en el servicio de urgencia presenta neumonía, ¿ya? El 15% de los pacientes atendidos en el servicio de urgencia presenta asma. Un 20% de los pacientes atendidos en el servicio de urgencia presenta bronquitis y un 40% de los pacientes atendidos en el servicio de urgencia presenta diarrea. ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, ya nos pasamos de los 60 minutos. Voy a dejarlos con trabajo sincrónico con lo... les quité la pizarra, perdón. Ahí. ¿Pueden ver ahí todo completo? ¿Pueden ver bien ahí, chiquillos? ¿Se ve la pizarra con los valores? Sí, profe. Ya. Entonces, quedan trabajando, ya van a quedar en el trabajo asincrónico hasta las 10:35. Yo me voy en la clase por Teams, termina hasta acá, pero yo me quedo en el chat. Ya me quedo en el chat para la resolución, me van consultando de los ejercicios, de las preguntas que vienen ahora, ¿ya? De la 2 para adelante. Entonces ahí me van consultando, y ahí nosotros
Ya después nos estaríamos viendo por Teams de nuevo el jueves a las 2:30, ¿ya? Entonces vayan viendo de la 2, me van preguntando del ejercicio 2 hacia abajo, ya de la guía, para que lo resuelvan de la misma forma en que resolvieron el primero. ¿Ya, chiquillos? Quedamos entonces hasta acá, ¿ya? La clase va a quedar, se las voy a descargar también, se las voy a subir para que ustedes la tengan, ¿ya? Entonces nos estamos viendo el jueves, pero voy a quedarme acá por el chat de acá de la clase, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Se fue entendiendo, chiquillos? Sí, profe. Ya. Sí, Entonces, perfecto. la 2 de la misma forma, ¿ya? La 2 se hace de la misma forma. Identifican la variable, colocan la categoría, si es cualitativa nominal queda de esta forma, si es ordinal queda de la misma forma que el dolor, con las mismas columnas, ¿ya? Entonces ahí la van construyendo y cualquier duda estoy en el chat. Cuídense mucho, chiquillos, nos vemos el jueves. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que estén bien. Chao, profe.